Bueno, gracias. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir. Voy a hacer una presentación este año. Llegamos al seminario número 272 a cargo de la magíster Daniela Fiorini. Hoy se va a presentar el trabajo titulado Discursos y representaciones de género, el diseño audiovisual en el thriller policial argentino. Tenemos como comentaristas invitadas a la doctora Patricia Susana Landó y a la magíster Valeria Durán. A continuación las presento a las tres muy brevemente y ya les dejo la palabra. Daniela Fiorini es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad y doctoranda en Ciencias Sociales, todo por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular de Comunicación y Crítica y Análisis del Discurso Audiovisual y profesora y miembro de la Comisión de Maestría en Diseño Comunicacional, todo aquí en la FADUBA. Y también es profesora en la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y también decir que pertenece al programa de Historia, Archivo, Género y Afectos del IAA, como está ahí presentado con su equipo. Patricia Susana Landó es psicopedagoga, productora audiovisual y magíster en Diseño Comunicacional, todo por la Universidad de Buenos Aires, y es doctora en Artes Audiovisuales por la Universidad Nacional de las Artes. Aquí en FADU es profesora titular regular en Difusión y Comercialización de los Medios, se desempeña como productora en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, coordinadora de Un Minuto por Mis Derechos, directora de carrera docente de nivel superior y secretaria académica del CAP. Y Valeria Durán es socióloga, magíster en Comunicación y Cultura y doctoranda en Ciencias Sociales, todo por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del programa Topografía de la Memoria de la Asociación Civil Memoria Abierta. Es también profesora adjunta de la materia de Diseño y Estudios de Género en la Cátedra Flesler y jefa de Trabajos Prácticos de Comunicación en la Cátedra de Valle, ambas aquí en la FADU. También integra el programa de Historia, Archivos, Géneros y Afectos en la FADU. Así que escuchamos la presentación. Bueno, muchas gracias. Esta investigación la estamos haciendo con un grupo del cual forman parte, yo dirijo, y forman parte Marcelo Baroni, Paula Quaretti y Martina Sánchez, del grupo AGA de Historia, Archivo, Género y Afectos. Y el tema de esta investigación y de este trabajo es la representación de las mujeres en audiovisuales de género policial, que es un género que, vamos a ver, está masculinizado y por eso nos pareció interesante abordarlo, ¿sí? Y abordarlo en relación con el ciclo de movilización feminista que hubo en Argentina a partir de 2015 como un contexto. De alguna manera el objetivo del trabajo es entender cuáles fueron los efectos de sentido de los discursos sociales feministas en Argentina sobre los géneros audiovisuales y sobre un género en particular que es el policial. Una pregunta de Annette Kuhn me pareció interesante para disparar la interrogación, que es cómo se traducen los climas sociales en significados cinematográficos. Bueno, por ahí acabamos de hablar de discurso, pero hay mucha sintonía con esta pregunta que se hace esta teórica feminista. Entonces hay algunas preguntas que, encuadran el trabajo que tienen que ver con qué aspectos de este thriller policial argentino se fueron transformando en relación a la construcción de los personajes de mujeres, y nos van a interesar especialmente los personajes de la investigadora y la víctima. Y también queremos saber qué estereotipos del policial tradicional se cuestionan en este tipo de nuevos policiales y cuáles se reproducen. Para esto hay una hipótesis de trabajo que supone que algunos policiales protagonizados por mujeres transforman regularidades del género policial desde algunos aspectos que tienen que ver con la construcción del relato, el diseño audiovisual y el contrato enunciativo que proponen. Acá la idea de contrato enunciativo me lleva a tener que hablar muy brevemente del marco teórico, que es interdisciplinario y que una de las partes del marco teórico es el análisis del discurso. No vamos a entrar en detalle ahí, pero sí contar que hay como dos grandes ramas que estudian los géneros, ¿sí? Una que piensa los géneros en términos de enunciados como más regulares, más previsibles, más estables. Ahí tenemos a Bastín, a Steimer, otros autores. Esa es una mirada más clásica. La mirada que quiero tomar es una mirada que piensa los géneros como nómades, como plataformas de creatividad, como plataformas de innovación, como fluidos, y en ese sentido nos interesa pensar a los géneros como espacios que pueden tener estructuras más conservadoras, pero que también pueden incorporar contenidos más progresistas, y esto es lo que quiero estudiar.
Otra aclaración teórica y metodológica es que se analizaron relatos fílmicos y relatos seriales, que son dos tipos de relatos muy heterogéneos. Hay un concepto teórico que nos va a permitir unificarlos, que es la idea de discurso cinematográfico de la narratología francesa, o discurso audiovisual, digo yo, que incluye a ambos relatos, que si bien cada uno tiene sus diferentes estructuras, a nivel discursivo vamos a ver que tienen muchas regularidades. El otro aspecto del marco teórico que me interesaba como subrayar, no lo puedo desarrollar obviamente, pero está en el trabajo, es la entrada de estudios de género, porque es importante para este trabajo, vamos a hablar de mujeres, y es importante aclarar que no estamos pensando en mujeres en términos biológicos ni esencialistas, sino que más bien se habla desde una idea de una representación cultural, desde una construcción, que ahí nos apoyamos en autoras como de Laurentiis o Butler, y que es muy importante para poder hacer esta investigación distinguir entre cine de mujeres y cine feminista, que son dos conceptos que se suelen confundir y que no son iguales, y que cine de mujeres implica cine dirigido por mujeres, y no es eso lo que vamos a estudiar, sino que vamos a estudiar cine feminista, y esto tiene más relación con la discursividad, con cómo se construye una discursividad feminista o no en un discurso audiovisual, que es lo que yo trabajo en mi libro Feminismo Audiovisual, ¿sí? O sea, parto de este punto de partida, que es que no le voy a hacer la pregunta de si lo dirigió o no una mujer, aparte ya les aclaro, no hay muchos policiales dirigidos por mujeres. Entonces, hecha esta salvedad, que es más teórica y más metodológica, también me meto un segundo en los antecedentes, tampoco los voy a desarrollar en detalle, pero sí contar que hay muchísimo escrito teórico, teorizado sobre el policial clásico y desde los estudios de género también, y que es un género masculinizado, en eso hay un consenso, porque empieza siendo un género donde el hombre es el protagonista, el que resuelve la trama, y la mujer en general es ayudante, como dice Mulvey, objeto de la mirada, víctima, como dice Kuhn, y a veces muy sangrienta, o femme fatale, esto más en el policial negro. Esto se mantiene así durante muchas décadas y cambia con la llegada de la segunda ola de feminismo. A partir de la década del 70 en Estados Unidos empieza a aparecer esta figura que es la policía mujer, primero investigadora mujer. Sobre esto también hay mucho escrito, ¿sí? Pero está todo escrito desde una perspectiva del norte global, sí, hay poco escrito en una perspectiva del sur global, y ahí me interesaba ver cómo en esta serie Mujer Policía, algunos de ustedes la conocen, ¿sí? Aparece esta primera mujer policía representada con un montón de estereotipos cromáticos, de cuerpos hegemónicos, de un tipo de belleza también hegemónica, como que hay muchos elementos que me hacen ruido desde una perspectiva de género, la pistola dorada, o sea, estas fueron las primeras apariciones de la mujer policía en audiovisual, y esto lo podemos contrastar con el personaje 20 años más tarde de Jodie Foster en El silencio de los inocentes, que evidentemente no está recreando este mismo tipo de estereotipos, aunque puede haber otros, y esa transición que hubo en el norte global y cómo se fue transformando esta figura de la mujer policía sucedió en el norte global, no pasó en Argentina, y de hecho cuando quisimos estudiar este tema en Argentina, una de las dudas era, ¿lo vamos a poder estudiar? ¿Va a haber casos para estudiarlo? Y encontramos que no había casi casos de audiovisuales protagonizados por una mujer policía, que es otro tema muy largo para hablar, que es qué relación tiene la sociedad con la policía, qué representaciones tiene y por qué predominaba más la figura de la investigadora más que la de la policía. Tomamos estos dos casos, uno es Fragmentada, que es una película de 2023 de Facundo Escudero Salinas, y una serie de Netflix mucho más difundida, que es Atrapados, de 2025, de Miguel Cohen y Hernán Goldfried, esa seguro la vieron, ¿no? ¿Por qué quisimos tomar estos dos casos? Porque nos pareció muy significativo la cantidad de afinidades y regularidades que aparecían en estos dos productos aparentemente tan heterogéneos, porque uno es una narrativa seriada y otro es un film, pero empezamos a ver que había muchas regularidades temáticas, ¿sí?
En los dos casos aparece una investigadora, que es una policía o una periodista mujer, que investiga femicidios en un pueblo de la Patagonia o en una ciudad pequeña y es una forastera. En los dos casos esta mujer tiene un hijo o hija adolescente y hay muchos conflictos entre profesión y maternidad, está muy tensionada entre estas esferas, tema de agenda feminista. También aparece otro tema que es la sororidad, los lazos entre mujeres, cómo en estas redes entre mujeres se puede buscar justicia. En los dos casos también las protagonistas se enfrentan a un poder patriarcal que también representa grandes corporaciones que avanzan sobre los territorios, y después hay temas particulares en cada caso, como el tema de matriarcado y brujería en Fragmentada y de nuevas tecnologías, grooming, ciberacoso en Atrapados. Pero esos son diferencias, pero en general encontramos un montón de similitudes en los temas. Nos interesó trabajar la figura de la policía investigadora, que en el caso de Fragmentada es policía, y entonces es como un personaje de acción que actúa, digamos, usa armas, digamos, es muy importante el tema de las armas en cómo desarrolla y resuelve los conflictos, y en cambio en el caso de Atrapados es una periodista y como que su espacio de acción es más el ciberespacio, digamos, la vamos a ver más en la computadora, cuando tiene que usar un arma para defenderse, el arma va a ser el celular, ¿sí? Ahí hay diferencias en cómo están pensando el tema del territorio en el que se desenvuelve este personaje, que es una mujer que lleva la trama de armas tomar, no importa cuál sea el arma. También nos interesó ver que había muchas similitudes en este tema de maternidad, de estos hijos adolescentes, y también cada película tiene una manera diferente de tratarla, porque en Fragmentada ella tiene que instruir a su hija, le tiene que enseñar a defenderse y para eso le tiene que enseñar a disparar, ¿sí? Esto es un universo más con ciertos contactos con el western, y en cambio en Atrapados, no, el hijo de ella justamente es uno de los sospechosos de este crimen que se cometió y hay una relación más distante, de más desconfianza. Todo esto atravesado también por la problemática de trabajo versus maternidad. Después nos interesaron estas otras figuras femeninas que eran las mejores amigas, las ayudantes, las compañeras de trabajo, cómo se armaban redes virtuales o reales y cómo estas redes ayudaban a avanzar en la resolución del crimen, como otro tema de agenda feminista que vemos que están tomando estos audiovisuales. Y también nos interesó contrastar la figura de la víctima, porque en el caso de la víctima en Fragmentada, lo que vamos a ver es una adolescente que es activista en contra de una corporación extractivista, petrolera en la Patagonia, y esto es lo que finalmente desencadena este femicidio. Y en cambio, en el caso de Atrapadas, no, es una adolescente que, digamos, el problema es que comparte contenidos eróticos en plataformas y por ahí es eso, digamos, lo que termina, digamos, produciendo la muerte del personaje, y entonces ahí no vemos tan clara una mirada de género porque se está como penalizando a la víctima por ciertos comportamientos más sexualizados. También es importante ver que es más compleja la construcción de los personajes y de la figura del victimario o victimaria en Fragmentada, porque en Fragmentada la protagonista es policía, como dice el afiche, pero también asesina, ella era víctima de violencia de género intrafamiliar, mató al padre en defensa propia, entonces esto le da muchas capas de complejidad al personaje, mientras que el antagonista en Fragmentada también es complejo porque es a la vez el padrino, una figura paterna, y a la vez es el comisario, el candidato a intendente, el que lidera una trama de corrupción. O sea, hay como muchas funciones mezcladas en pocos personajes. Esto también es propio de una narrativa más breve, una narrativa fílmica. En cambio, en Atrapados, que es una narrativa seriada, bueno, tiene mucho tiempo para presentar una gran cantidad de criminales y sospechosos. Hay un violador, hay un acosador, hay un asesino, pero igual lo que la serie identifica como el antagonista es la figura del antagonista corporativo, vuelvo ahí, como el personaje que, digamos, defiende los intereses de la corporación y avanza sobre las tierras. Y este como discurso más en sintonía con un discurso anticapitalista
une a estos audiovisuales con un género que es el Nordic Noir, el policial nórdico, que suele abordar estas problemáticas sociales vinculadas al capitalismo en una escala regional, que puede ser en la región escandinava o no. No por casualidad estoy mostrando una serie que también se llama Atrapados, que es nórdica, que también tiene una mujer policía. Y en este género siempre aparece una interseccionalidad muy fuerte. Hay problemáticas de género, pero también de clase, pero también hay una dimensión étnica. Y todo esto confluye en los casos que estamos viendo. Es muy fuerte esta influencia, así como la influencia estética del Nordic Noir, que tiene que ver con el policial negro, y la construcción de una atmósfera desolada, sombría, oscura, ominosa, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la retórica, en la puesta en forma de las dos series de audiovisuales. Vamos a encontrar aspectos del Nordic Noir, como el protagonismo del paisaje, que está muy magnificado por los movimientos de cámara, con travelings, con drones, vistas panorámicas. Esto es una herencia del Nordic Noir, así como trae del policial negro. Las dos tienen la iluminación claroscurista con contraluces y el uso de una música incidental ominosa que nos llevan a este territorio del noir. También hay algo que pudo haber salido del noir, que es la paleta fría que se elige desde la dirección de arte, los colores del vestuario, el gris, el marrón, el verde, que va a servir para fundir a los personajes con el entorno. Esto sirve también para construir un discurso, ahora lo vamos a ver. Y nos interesó también mirar no solo el diseño audiovisual, sino el diseño de vestuario. Yo también doy clases en indumentaria, y ver cómo habían elegido para los personajes en los dos casos un diseño de vestuario neutro en términos de género, ¿sí? Algunas como aclaraciones respecto a este rol del paisaje, ¿sí? El paisaje, hay grandes planos generales de paisajes del sur, la Patagonia en los dos casos, y estos paisajes cumplen varias funciones. A veces cumplen funciones narrativas porque hay escenas que transcurren en estos lugares, a veces cumplen funciones de separación entre escenas sin personajes, como para mostrar como postales de la Patagonia, que esto enunciativamente puede servir para construir un destinatario que puede ser un turista que quede como fascinado con estos paisajes de la Patagonia. Después voy a contar algo de un artículo que me mandó Griselda respecto a este fenómeno. Con respecto al diseño de vestuario, también me pareció que cumplía un rol muy importante. Fíjense que hay muchas similitudes de paleta y de tipologías vestimentarias que usan, que tratan de... Hay muchas capas que cubren el cuerpo de los personajes y hay como tipologías funcionales, ¿sí? Estos jeans, estos camperas, donde se trata de no plantear una distinción binaria femenino o masculino entre los personajes, sino justamente de difuminar esta distinción, y esto rompe con el estereotipo del policial negro de la mujer fatal. Justamente estas investigadoras no son mujeres fatales. Con respecto a los personajes de las víctimas, también hay muchas decisiones, bueno, en Fragmentada y en una de las víctimas de Atrapadas, que está a la derecha con la campera bordó, se decide el uso de tipologías oversize, que ocultan el cuerpo de los personajes, que no los exhiben. Y esto es importante, a pesar de que en Atrapados hay un personaje, una víctima, que vemos abajo a la izquierda, que sí está más sexualizada, y el vestuario, por medio de texturas y juegos, exhibe el cuerpo de este personaje más sexualizado. Esto lo veo un poco más estereotipado, ¿sí? Pero de todas maneras sí veo un esfuerzo en las dos series, en distintos personajes que despliega, por romper con ciertos estereotipos de género a través de las decisiones del vestuario. Otro punto que me parece central es el tema de el vestuario, por la paleta de colores que usa, funde a los personajes con el fondo, ¿sí? Esto genera cierta metáfora, cierta retórica, donde hay una equivalencia entre las mujeres y la naturaleza. Esto, cuando lo investigamos, lo veíamos como algo muy regresivo, lo veíamos como un estereotipo negativo, porque decíamos, bueno, es una asociación de larga data, esto de esta polaridad de femenino, naturaleza, masculino, civilización.
Pero también es verdad que en el policial negro la ciudad es un espacio de corrupción, o sea que no sé si en realidad esto no es un escape a ese espacio de corrupción. Y además está todo el tema del ecofeminismo, que todavía no lo hemos trabajado, pero que en el ecofeminismo, no la naturaleza, pero el ambiente y la defensa del ambiente sí son valores positivos. Entonces acá hay un montón de cosas que se pueden trabajar y que las tenemos en proceso. Todavía no hay nada concluido respecto de esto, pero sí podemos afirmar que esta relación está fuertemente desarrollada. Con respecto al policial negro, también, digamos, el policial negro se puede ver en las tramas y se puede ver en la iluminación. En la iluminación, a mí me parece que es fragmentada, se encuadra mucho más en el policial negro porque tiene una iluminación común, usa mucho más las sombras y Atrapados no tanto. Y en las tramas también, porque en la trama de fragmentada, la trama es muy oscura, o sea, el personaje no logra resolver el caso, lo resuelve parcialmente, ella termina en la cárcel, no desmonta esta trama de corrupción y no tiene un final feliz. Ahí eso lo veo muy en la línea de policial negro, de individuo que se enfrenta a fuerzas oscuras y no las puede dominar. Y en cambio en el caso de Atrapados no, me parece que hay un final feliz, la investigadora resuelve el crimen y también hay como un giro un poco romántico y entonces esto puede tener que ver con la enunciación, porque bueno, Atrapados también es un producto de fórmula de Netflix en definitiva y esto no lo podemos soslayar. Entonces, si vamos a trabajar, aunque sea brevemente, una dimensión enunciativa, como pensando, bueno, ¿quién produce este discurso y a quién está dirigido este discurso? Hay enunciadores diferentes. En Fragmentada el enunciador se construye como un modelo argentino, argentino-uruguayo, local, independiente, tiene que ver con el Inca, digamos, se difunde en Cinear, si quieren ver Fragmentada está ahí, que es un espacio un poco más independiente, aunque de apoyo estatal. Y Atrapados aparece construido un enunciador más comercial, más globalizado, de hecho está dirigido a un destinatario más global, Atrapados, y quizás Fragmentado, un destinatario más local. Igual las dos comparten la idea de funcionar a la vez como un policial y como una publicidad de una región. ¿Sí? Eso turístico es un elemento que está en las dos, ese discurso. Pero ciertamente las dos construyen un destinatario progresista, feminista o con una cierta mirada de género, o con una cierta apertura a ver estas problemáticas de género. Entonces, en este sentido sí podríamos hablar de una construcción de un destinatario no exclusivamente feminista, pero algo de eso hay. Entonces, estoy justo en tiempo, pero bueno, me tomo un minuto más para hablar de algunas conclusiones. ¿Sí? Primero, como fuimos viendo a lo largo del trabajo, hubo transformaciones en el género policial argentino en diálogo con los feminismos contemporáneos. Estas mujeres que en el policial clásico eran objetos de la mirada, acá empiezan a ser sujetos complejos que centralizan el punto de vista principal. Incorpora temas de agenda feminista, como esta idea de redes de mujeres buscando justicia contra instituciones patriarcales. Incorpora una perspectiva de género desde el diseño audiovisual, como esta ruptura del binarismo femenino-masculino en el vestuario, o la decisión de dejar la violencia de género siempre fuera de campo. Trabaja o construye una imagen progresista y quizás feminista de estos enunciadores y posibles destinatarios desde el discurso, y después nos quedan para trabajar un montón de cosas que tienen que ver no con los estereotipos que rompe, que son estos que mostramos, sino con los que mantiene, como esta idea de asociación mujeres-naturaleza, investigar la relación con los ecofeminismos, investigar si estas relaciones también se dan en otros audiovisuales que todavía no llegamos a investigar, y también queremos hacernos algunas preguntas sobre cómo se trabaja el tema de los afectos en estos audiovisuales, que este grupo también estudia afectos, pero bueno, todavía no llegamos a este punto porque está en proceso la investigación. Así que bueno, estos son algunos pensamientos y hallazgos que queríamos compartir, y por ahora muchas gracias. Entonces el comentario de Valeria Durán.
Bueno, gracias primero por la invitación a comentar este trabajo, muy interesante leerte y ver el trabajo del equipo. Bueno, me interesaba en particular la complejidad que supone esta mirada, ¿no? Que vos lo decís en esto que mencionás al principio de, bueno, cine de mujer no es cine feminista, pero desde esta perspectiva semiótica en la que trabajás me resultó muy, muy interesante, digamos, todos esos niveles, elementos o capas en las que eso aparece, ¿no? Y cómo, digamos, cosas que algunas por ahí, a quienes estamos más habituados a ver determinado cine, aparecían, y otras que fueron muy novedosas en la mirada, digo, ¿no? En cómo van apareciendo esos elementos, esos matices y cómo guardan relación con todo el resto de esa enunciación. Pensaba un poco, digamos, que en general cuando se habla así, digamos, de cine más en sentido común, ¿no? De cine de mujer, cine feminista, parece, bueno, ¿quién la dirige, ¿no? Que es lo primero que sacaste de raíz, ¿no? Pero también, bueno, ¿quién es? Si la protagoniza una mujer, ya como que ahí aparece algo que puede decir, bueno, esta película se enmarca, y pensaba un poco en el test de Bechdel, creo que es, y en cómo, digamos, fue discutido y que acá no aparece para nada, porque justamente lo que trabajás es otra cosa, que no tiene que ver con quién la protagoniza, sino en, bueno, cómo se construye ese personaje que aparece protagonizando, cómo se construyen esas relaciones con otros y otras que aparecen, bueno, lo que comentabas recién, el tema de la vestimenta, de la iluminación, del paisaje, bueno, lo del paisaje también me resultó súper sugerente, ¿no? En cómo se articula con todo esto. Entonces, bueno, pensaba en, bueno, ¿dónde está esa mirada feminista? Digamos, si está o no está, o cómo está, ¿no? Como en eso también, ¿no? Verlo en términos de grado, no si está o no está, sino en qué medida aparece, cómo, en qué aspectos sí, en qué aspectos no. Y cómo se vincula también con algo que trabajás, que es la cuestión de la identidad, ¿no? De cómo esa identidad aparece siempre como algo que se va armando, un poco con todas las teorías con las que ya trabajamos, ¿no? Pero digamos, cómo eso aparece en estos audiovisuales, ¿no? Cómo no hay un personaje cerrado y acabado, sino que va mostrándose de una manera o de otra según en la relación con el hijo o la hija, o en la relación con pares, o en la relación con ese otro, ¿no? Como que eso aparece muy, muy claramente, y me parece que está en el texto muy bien trabajado, esta idea, bueno, de una identidad no esencialista y cómo se construye relacionalmente, ¿no? Y por otro lado me parecía también muy, muy interesante, incluso digo, para trabajarlo en las materias en las que estoy, la cuestión del género, ¿no? La idea del género como algo, digamos, también como idea de contrato, ¿no? Donde el espectador tiene que reconocer, pero también como un espacio de posibilidad de ir abriéndose a lo diferente o de ir introduciendo cambios, siempre con una idea de reconocimiento, ¿no? Digamos, de aquello que lo hace o hace que cuando veamos esa película digamos, bueno, esto es un policial o un thriller policial, ¿no? Y bueno, la otra cuestión que también había marcado es que yo por lo menos la leía, digo, desde la lectura del texto, ¿no? La cuestión del ambientalismo, digamos, la leía más por un lado de militancia y no tanto de la asociación, ¿no? Justamente me parecía como algo en relación como más atravesado por la actualidad y por estas nuevas militancias que van apareciendo justamente en un contexto en el que están pasando un montón de cosas en relación a estos temas. Entonces, bueno, me parece que esa interdisciplinariedad que aparece mencionada justamente se va poniendo de manifiesto en los distintos ítems que vas trabajando, digamos, en cómo se
se construye el enunciador, cómo se piensa ese destinatario, el paisaje, la iluminación, el vestuario, digamos, todo eso aparece súper bien trabajado y articulado. Y pensaba también en eso, cómo la mirada feminista entonces aparece en el trabajo tuyo y del equipo, como un resultado de las estrategias, no como resultado de un elemento que prima sobre el resto, sino como una construcción de estrategias. Lo que me quedaba por ahí por preguntar, digamos, si es algo que trabajaron o no trabajaron, es si tuvieron muchos otros casos que dejaron fuera, digamos, si esto es algo muy excepcional, digamos, si les costó encontrar estos casos o fue algo que tuvieron que elegir entre muchas opciones. Y lo otro que pensaba, un poco también en esto que decías, que también me resultó interesante, digamos, cómo se piensa ese destinatario en función de las plataformas en las que se puede ver esa peli, porque, digamos, me parece que siempre se piensa, bueno, que obviamente una película con estas características va a ir a una plataforma u otra, pero está bueno también verlo del otro lado, no sé, qué espectador supone, bueno, que están siempre obviamente en diálogo, ¿no? Pero mirarlo desde el lado de, bueno, ¿qué espera alguien que mira Netflix o alguien que mira Cinear? Y pensaba en relación a, por ejemplo, a Atrapados, si hay, digamos, otras, como en cines comerciales, no sé, Hollywood, pensaba, digamos, si hay también producciones de este tipo, pensando que este libro no es un libro argentino, ¿no? Sin embargo, ustedes lo leen atravesado por el contexto de estas olas feministas en Argentina. Bueno, ¿cómo funciona en otros, en Hollywood, por ejemplo, ¿no? En un cine quizás más comercial? Bueno, eso creo por ahora. ¿Se escucha así? Bien. Cuando leí el texto de Daniela y la investigación que estaban llevando y haber leído el libro que origina la investigación, primero agradecer y valorar mucho porque nuestras carreras de diseño de imagen y sonido generalmente somos de el diseño práctico, ¿no? Ir y hacer las películas, y muchas veces lo que sucede en esta relación es el poco tiempo que destinamos a la escritura de reflexión. Entonces, desde esa perspectiva es realmente estar comentando, como decís vos también, Valeria, agradecer estar en esta situación de reflexión compartida, sobre todo para una historia de carreras donde los libros llegan como muy a posteriori, y el artículo y el texto de feminismo que basa este texto es muy actual. Entonces es muy necesario y súper agradecido. Como para enfocar algunos aspectos que a mí me resonaron y que quiero compartir, como para verlo desde una perspectiva que pueda aportar desde mi materia, que es la difusión y la comercialización de los medios, y desde la carrera de imagen y sonido, que estamos como trabajando mucho en el guión, en la construcción de personajes, pero a veces no tan condicionados conscientemente por los niveles de enunciación que están todo el tiempo atravesando a quién es el guionista, quién es el productor, y entonces decirlo en los modos de producción, los modos de circulación y los modos de recepción del audiovisual en este siglo XXI. Entonces retomo la hipótesis de Dani. Algunos policiales contemporáneos protagonizados por mujeres transforman algunas realidades, regularidades del género policial tradicional, desde la construcción del relato, el diseño audiovisual y el contrato enunciativo que proponen. Entonces me interesaba hacer un diálogo
con un trabajo que yo escribí, que tiene que ver con cuando Jesús Martín Barbero empieza a trabajar en medios y mediaciones, todo el concepto de cómo la telenovela, sobre todo la telenovela brasilera, rompe el concepto de el hombre borracho llega, le pega a la mujer acepta y el sometimiento está establecido, y empieza en el contrato enunciativo a romper ese modelo de la mujer sometida. Digo algo que me evocó a mí en el trabajo, ¿no? Como qué bueno empezar a pensar modelos de mujer con cierto poder, por el tener un arma tiene poder, porque al ser el traje de la identidad policial tiene un poder, y entonces empieza a mostrar a mujeres construidas desde otra vestimenta y desde otras armas. Entonces me parecía muy interesante pensar cómo en el siglo XXI este contrato enunciativo puede, potencial, empezar a pensar diferentes dimensiones. Y a partir de ahí, algo que por ahí Dani ya me escuchó muchas veces decir, a mí, un poco por mi forma de ser, ¿no? Pienso en una dimensión macro del audiovisual que tiene que ver con lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal. Me gusta pensar en esas dimensiones, no porque uno las pueda abordar todas juntas en un trabajo, pero me parece que en este trabajo que Daniela hace, todas estas dimensiones están presentes, ¿no? Las políticas de fomento cinematográfico, el marco del Instituto de Cine antes del 23, donde había una política de fomento muy marcada para desarrollar un tipo de contenido de cine de autor, que un poco en la coproducción uruguayo-argentina se ve una política de fomento que despliega una serie de temáticas que quizás la sociedad económica o las corporaciones económicas no la ve como rentable, pero sin embargo son películas de autor que pueden tener una circulación en festivales, mercados, empezar a trabajar y después tienen un destino, inclusive en Netflix, Amazon, HBO o las plataformas, porque necesitan mucho contenido para renovar todo el tiempo la cartelera. Entonces pensaba esa dimensión política que hasta el año 2023, que incluye Fragmentadas, Jasmine Stewart y la coproducción argentina-uruguaya, está enmarcada en políticas de fomento, que hoy están un poco obstaculizadas por muchos motivos que por ahí no viene al caso en esta relación. Pero la economía, hablando de política y economía, hay muchos trabajos actuales que están desarrollando algo que se viene trabajando desde la transformación de la cultura a las industrias culturales, o como se llama, de la cultura a la industria del entretenimiento y el espectáculo, que tiene que ver con la economía de nuestras industrias y todo el desarrollo económico que, voy a referirme a la industria audiovisual, tiene y donde están enmarcadas estas dos producciones. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama la Film Commission, no sé si alguien escuchó hablar de eso, pero son asociaciones fílmicas que desarrollan localidades, Jujuy, Salta, Tucumán, y en este caso coinciden las dos con la Patagonia. Hay mucho escrito sobre cómo se desarrolla el turismo, la gastronomía, la economía, el vestuario, toda la economía que desarrolla la cinematografía. Y me parece que en tu trabajo está también muy bien atravesado. Otra de las cuestiones es la sociedad, la construcción de sentido de las sociedades respecto a, el lugar del hombre, el lugar de la mujer, el lugar de la policía, el lugar de las corporaciones, el lugar del trabajo, los pactos oscuros entre las corporaciones y los centros de poder, y acá también lo legal, ¿no? Poderes judiciales, poderes policiales, que pactan con quienes tienen dinero y en estas
construcciones de la sociedad que se escriben en libros, que después se llevan a películas, o películas que después desarrollan diferentes expansiones, van teniendo una presencia muy importante y que se plantea tanto en Fragmentada como en Atrapados. Y acá, bueno, lo tecnológico, ¿no? Como las tecnologías, sobre todo en Atrapados, tiene con el ciberespacio, internet, con la digitalización, con el lugar de nuestros jóvenes muy desamparados en este mundo de las tecnologías y cómo empieza a jugarse en esta relación. Y acá hago algo que a mí me tocó en la película, que por ahí no lo vi tan planteado, pero sí me interesa. En realidad, la hija de Jasmine Stewart en Fragmentada, ella se tiene que ir de la escuela, ella es expulsada de la escuela porque lleva el arma. Y ese arma que después la madre le enseña a disparar. Entonces, por ahí no es la tecnología del ciberespacio, pero sí es la tecnología del arma y el poder, ¿no? Pues no pensemos que solo la tecnología tiene que ver con pantallas, sino cómo las tecnologías, y la tecnología de un policía es su arma, y hoy más que nunca vemos la evolución de las armas en nuestras sociedades y está muy presente también acá. La ecología, con este lugar de la madre naturaleza, la mujer como madre de la naturaleza, Pachamama, o somos las que cuidamos la naturaleza, y en este caso ella se escapa de la naturaleza para hacerse policía después de haber asesinado a su padre, o sea que la institución policial la cobija, le da un lugar, le da un espacio, pero después ella tiene que volver a la tierra para conectarse con sus raíces, con su madre enferma, con la madre que se está muriendo, con ella que está en una relación de crisis con su hija porque no sabe cómo orientar esta adolescencia, y en Atrapados nuevamente también. Siempre el trabajo es como la cobertura de lo que no sabemos, cómo responder, cómo saber, todo. Entonces, me parecía que en todas las dimensiones formales, enunciativas y inferenciales está presente algo que, bueno, que Daniela lo maneja muy bien entre la relación del enunciador y el enunciatario y cómo se recepcionan, ¿no?, los modos de circulación de estas historias. Me parece realmente un trabajo que me encanta, me fascina, me parece que en imagen y sonido para la construcción de personajes femeninos es un trabajo que aporta muchísimo y muy valioso, y agradecida que me invites a comentar por lo menos esta perspectiva segmentada en estos minutos que pudimos compartir. Muchas gracias. Estuvimos bien, ¿no? Sí, porque a mí me atrapó mucho la cuestión del vestuario, y también me pongo a pensar si ese vestuario, con esos colores, no tiene que ver también con una función de camuflaje con la naturaleza. Y en eso digo camuflaje porque digo supervivencia. Uno cuando utiliza determinadas prendas también está tratando de sobrevivir a determinadas situaciones. Entonces hay una elección del personaje de vestirse también con esos colores, con esas formas, con esas tipologías. Eso se ve también en la dirección de arte, creo yo, mucho. Y hay una construcción de camuflaje por la figura fondo, ¿no? No se puede llegar a determinar, y eso también me parece como muy atractivo en las dos instancias, y pensaba eso, ¿no? La importancia de la naturaleza y cómo se ve reflejada casi como un personaje, podríamos decir, ¿no? Como que se genera, bueno, se puede pensar como una teoría. Nada, eso corto, que me gustó mucho el juego de las paletas de colores, y si llegaba a sumar para pensar eso de la relación del personaje con su entorno, que en este caso creo que juega muy bien el vestuario. Totalmente. ¿Sabes qué? En otra versión de este Power estaba la palabra camuflaje, después voló, pero siempre la manejé, de hecho en el trabajo está, porque es como multidimensional, o sea, el vestuario puede servir para fundirla con el fondo, y eso puede cumplir una función de camuflaje, pero también potencia la relación con ese espacio, con ese ambiente, pero también reproduce ciertos estereotipos. O sea, hay como muchas capas y muchos niveles ahí
que no sé si lo podríamos simplificar y decir, bueno, el vestuario verde significa tal cosa, que es la típica tentación cuando se analiza vestuario, que es empezar a asignar colores a significados. Bueno, estoy tratando de no hacer eso, sino de abrir como todo el juego de redes de significación y discurso que puede haber, que son súper amplios, y lo de camuflaje totalmente. Más pienso con esas grandes postales con la idea de lo sublime. Hay un mal que te es como incierto, desolador y que es mucho más grande que uno, ¿no? Como hay algo de más allá de lo turístico que también da un significado de la imagen con un lente tan amplificado, ¿no? Como el gran angular. Sí. Claro. Sí, eso también. O sea, la dimensión como majestuosa de la naturaleza en una narrativa de mujeres empoderadas. También ahí hay algo interesante para mirar. No, y me parecía interesante pensarlo en términos situados, ya que, digamos, hay un objetivo que es de traerlo, digamos, a pensarlo desde un lugar más local, digamos, ¿no? A este género que es un género tan trabajado, como vos decías, del norte global, y pensando en términos como más situados también, porque seguramente hay algunas otras series de estas características que se desarrollan, no sé, como por ejemplo la de Emilia Attias en Los Esteros de Liberá, pero pensando, digo, en la Patagonia como un territorio permanentemente en disputa en la historia de las narrativas del Estado-Nación, digamos, y en términos, digamos, también territoriales, que es una, digamos, una disputa simbólica histórica y que se reactualiza permanentemente, ¿no? Con el otro mapuche, el otro, ¿no? Digamos, esa construcción de civilización y barbarie que es tan propia también de los estudios de género, digamos, ¿no? O sea, de esta idea binaria de lo civilizatorio, como vos mencionabas, lo masculino y lo salvaje como lo femenino. Entonces me parece que por ahí hay un espacio para seguir indagando, digamos, no solamente a la Patagonia como paisaje, sino como paisaje situado en términos políticos en el territorio nacional, digamos, ¿no? Y incluso en disputa también, digamos, con Chile, digo, es un territorio en disputa, digo, de los límites, los bordes, para nuestra historia, que me parece que no lo dejaría de lado solo como hablar de la presencia de la naturaleza, porque la naturaleza es la naturaleza acá, la naturaleza en Los Esteros de Liberá, digamos, ¿no? Pero la naturaleza de la Patagonia me parece que tiene particularidades que pueden ser... que pueden retomarse una narrativa histórica, ¿no? También como trayendo este trabajo y situándolo, digo, no solo en el territorio nacional, sino también en este instituto, ¿no? Un instituto que trabaja, digamos, con la narrativa histórica, recuperar como esas narrativas medio fantasmáticas y de tensión de lo que es el territorio de la Patagonia, para situar este trabajo en eso, en una historia de diferentes modos de entender el territorio, ¿no? Que me parece que puede tener ahí como eso, un anclaje posible. ¿Horacio? Solo Griselda como me dio el pie de la entrada de teatro, porque yo iba a hablar de algo parecido, porque me pareció como muy consistente, los investigadores son muy consistentes cuando uno elige un objeto de estudio muy homogéneo, ¿no? Y lo que trae Daniela hay como dos convergencias, es una película y es una serie, pero está la locación, están los vestuarios, yo no vi Fragmentada, pero sí vi Atrapados, y el personaje de Soledad Villamil, por eso, por lo que vos dijiste, infiero que son personajes muy complejos. O sea, cuando aparece la mujer como protagonista, no es el tipo malo, macho, que va y tira 4 tiros. La mujer se enfrenta a su maternidad, se enfrenta a su relación, a la posible subestimación por el hecho mismo de ser mujer. O sea, son personajes que la narrativa los construye con mucha complejidad y es lo que hace muy seductora la película, ¿no? Pero tiene que lidiar con muchas dimensiones, muchas capas. O sea, no es el tipo que va al malo, el bueno, lo resuelve ella. Ella además tiene todo eso y todo lo demás por ser mujer, ¿no? Y yo me preguntaba, justamente por lo que decía Griselda recién, ¿cuándo se empieza a dar este cambio en la narrativa cinematográfica argentina? Que
que a lo mejor no sé si es otro trabajo, si te interesa o no te interesa, pero yo digo, si acá hay un final, por lo consistente del objeto de estudio que vos nos presentaste, muy homogéneo, vos aparte lo describiste muy bien, hay muchas cosas que te hablan como de un cambio de discurso, ¿no? Y vos lo argumentás muy bien ese cambio de discurso. Y yo digo, bueno, pero ¿qué pasaba atrás? O sea, ¿se puede ir para atrás? A lo mejor no sé si se puede, pero se puede ir para atrás y encontrar ese ciclo histórico de decir, acá teníamos un personaje que era secundario, acá teníamos esto, siempre hablando de tratar de ubicar, es el medio arqueológico, ¿no? Hacer una cosa de buscar a la protagonista femenina y decir, acá no es protagonista, pero acá era un personaje secundario que aparecía de tal manera. Y se me ocurrió que ahí, si se podía ver un ciclo ahí, esto cobraba como una dimensión de mucha fuerza porque refuerza el cambio de paradigma muy fuerte que nos está trayendo vos ahora, ¿no? Pero me preguntaba así a nivel como hipotético, porque a lo mejor, viste, que uno cuando construye estas cosas depende 1000 por 1000 de la fuente, viste, no podemos inventar de la nada. Y capaz que uno tiene acceso a fuentes de ese tipo, o tiene o no. Y ahí no te pido ayuda. Algo que vos traes y que a mí no lo quise plantear en el comentario, sí ahora como pregunta, algo que a mí me hacía eco, me gustó tu definición de estereotipo, pero yo me preguntaba por qué no arquetipo. Claro. Y tu pregunta viene con eso, ¿no? Como, ¿seguimos trabajando estereotipos o podemos empezar a construir arquetipos? Pero la definición que vos dabas de estereotipo en el comentario estaba perfecto porque va en la consistencia. Mi pregunta era, si seguimos trabajando estereotipos, vamos a transformar esta Un poco pensando en esto, que es el inicio, digamos, desde donde Daniela piensa el lenguaje audiovisual desde los feminismos, que es desde una mirada no esencialista. En su libro quizás, bueno, por supuesto se desarrolla más, pero a mí me parece que quizás sería interesante ir a buscar el género policial feminista con protagonistas varones, digamos, ¿no? En el sentido, quiero decir, porque el modo de un modo feminista de encarar este género sería entender que que un policía varón, digamos, porque vos decías, por el hecho de ser mujer tiene las complejidades de ser mujer. Bueno, por el hecho de ser varón hay un montón de narrativas feministas que lo que hacen justamente es mostrar que por el hecho de ser varón también tenés que a las 4 de la tarde ir a buscar a tu hijo a básquet, digo, ¿no? Quiero decir, no, o sea, si nosotros podemos, no, pero no por las actividades que hagan los varones ahora y antes, no, es la mirada feminista de una sensibilidad masculina, podés encontrarla en el audiovisual de la década del 20 también, digo, del 30, o sea, hay una mirada, es la mirada, no lo que haga el protagonista, digamos. Entonces, justamente esa es la mirada no esencialista. Entonces, me parece que ahí hay un futuro desafiante, quizás no exista, digo, pero sobre todo para hacer una pedagogía, para hacer una pedagogía del no esencialismo que me parece que sigue siendo muy necesaria. Sí, también para salir de las categorías, que lo decía hace un rato, ¿no? Pero para ver que no hay nada que sea tan, o sea, que no es que es o no es, ¿no? Exacto. Sino que hay grados, y eso también, digo, que incluso la que se muestra acá, digamos, como con más perspectiva o mirada feminista, también tiene algunos matices de lo patriarcal, y la otra, digamos, que se muestra como un producto más, que tiene como que responde más a estos estereotipos, también tiene o introduce, ¿no? También eso me parece, como ver esas, como las estrategias enunciativas que no determinan para encasillar, ¿no? Para ponerla de un lado o del otro. Sí, siguiendo con la indumentaria, cómo se va tejiendo la trama, ¿no? Yo pensaba, un delirio, creo que en un momento cambió el uniforme, ¿no? Hablando de la realidad del personal femenino y el personal masculino, que en un momento se equiparó, ¿no? Entró muchas mujeres a la policía. Claro, pero
pero cambió el vestuario, ¿no? Y cambió, Sí, entró la mujer a la policía, ya no es la misma ropa. ¿Hay algún estudio de eso? Porque se equiparó el vestuario, no sé, ni me acuerdo ni qué año fue. Sí, igual siempre hay como... Pero te acordás que tiene unos años el personal femenino tenía todo un uniforme con el sombrerito y qué sé yo, y en un momento de pronto aparecieron todos igual, que no sabía, y tiene que tener... No tan iguales. No tan No son igual. tan iguales hoy en día, Hay para mucha un marca. Bueno, está bien. No un poco- son no son iguales, pero bueno, pero es el mismo uniforme. Pero un poco más parecidos. Claro. En un momento la mujer policía usaba pollera. Claro. Igual, perdón, pero cuando los personajes que presentas de investigación y detectives, más allá del uniforme policial, que es un uniforme que se puede leer con un código vestimentario como muy propio, más allá, nosotros podemos identificar que una persona pertenece a, qué sé yo, a lo militar o a la policía, también por otro tipo de códigos vestimentarios, la misma campera, los mismos anteojos, digo, como hay también otras sutilezas, que es lo que me parece que aparecen en estas series, en la película, que te va diciendo que es policía, sin decirte que es un uniforme, que eso es lo que digo que hay ahí como un juego estratégico de cómo están trabajando. Digo, el diseño de vestuario está muy bien realizado en ese punto, ¿no? Digo, porque en general no se cita. También una cosa que me parece importante, por ahí en el diseño de vestuario me dice, bueno, está equiparado el género, porque están vestidos parecidos, y a veces por ahí hay que desmitificar eso también. Nosotros trabajando con los diseñadores de vestuario, con la vestimentaria, trabajamos mucho eso. A veces es un lugar común para que vos vas a equiparar o ponerle la misma ropa, a veces son diferencias más sutiles o combinatorias de prendas, no sé, Claro. accesorias, no sé, otras cosas, pero me parece que eso también está bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería comentar una cosa. Algo si la trama del misterio funcionaría igual si sucede en otro contexto urbano. Digo, yo no vi Fragmentada, vi Atrapado, como en la mitad. Hay una secuencia con la relación de su vida cotidiana, el auto, la casa alejada, la noche. Digo, Yo creo que no funcionaría no, igual. entiendo que en el policial viejo había algo de las primeras ciudades concentradas en altura y los callejones que también funcionaba, como el miedo. Claro, pero el miedo ahora está asociado Pero el miedo ahora está asociado a una vida como nuclear familiar, que se asocia como conectada también a esa idea romantizada y antropocéntrica de la naturaleza, ¿no? Digo, pienso en algo que hablamos, pero de la vida de los countries ¿no? O viudas negras, como la sensación de que ahora el miedo estará todo el tiempo a todos lados, aún en los lugares donde estaba garantizado esa seguridad de la vivienda. Yo creo que el espacio cambia totalmente la retórica del género y por lo tanto lo transforma. ¿Sí? Puede haber personas que piensen, no, los arquetipos son iguales, los espacios son accesorios. Yo creo que los espacios cambian la narrativa. Está bien que lo veas. Quería decir dos cuestiones. Una que es para tener en cuenta si tiene algún sentido evaluar el caso de Miss Marple como una prehistoria de la mujer policial. No feminista, pero quiero decir, se me ocurre el más antiguo, a ver qué pasaba. E incluso el propio caso de Agatha Christie como el fenómeno, Yo puse a Agatha Christie. el otro Poirot es un varón muy atípico. Digamos, el gran personaje es un varón muy que no responde a ningún estereotipo masculino. Quiero decir, entonces, y después por otro lado también Marple. Sí, y ella incluso de edad también, rompe porque es grande, es una exactamente, grande. en ese caso de grande, digo, es no una prehistoria de esta sexualizada. cuestión, pero quiero decir, a ver si hay algo de Sí, tengo cosas escritas sobre Miss Marple, sí. Sí. en realidad es un comentario, pero te agradezco. Yo que hablaba de ciclo me daba de entender risa. Yo te llevé a hablar. Pero es que Miss Marple es Es importantísima. fundamental. Claro. Y la otra Y después cosa aparece es que- Vera. y tiene que ver un poco con lo que decía Pablo Macho, hay ustedes son las del cine, pero hay una frase que yo cito siempre cuando hablo del tema viajeros, que es la cuestión de que solo hay dos tipos de historia, un forastero llega a un lugar o una persona emprende un viaje.
Y quiero decir, es como este tema que me lo confirmaste, que en estos casos también, o sea, es necesaria el desplazamiento para que la trama tenga origen. Sin desplazamiento no hay trama. Si toda la gente está todo el tiempo en el mismo lugar, nunca pasa nada. O tiene que llegar alguien de afuera o alguien se va. Pero si no, nunca sucede nada. Eso es una frase que ya no me acuerdo quién es el autor verdadero, se la asignaron a 20.000 personas, hasta que al final se supo, yo lo tengo citado en el prólogo del 46, quién es, que es un personaje un crítico de bueno, cine. los formalistas rusos, Prost trabajó mucho con esa idea, y bueno, cuáles son las tramas esenciales. Dicen que es Dostoyevsky, dicen que es mucha gente, pero al final el que realmente la escribió es un crítico de cine norteamericano de los 60. Ese es el que la escribió tal cual. Él dice, solo hay dos tipos de historia. Un forastero llega a un lugar o una persona república. Y como hablando así, bueno, nada, no tiene que ver con tu problema, pero cuando dijiste al principio, son dos forasteras que llegan a un lugar y sí, porque si no, nunca pasa nada. Quiero decir, eso me hizo acordar esa. Sí, igual solamente para comentar que cuando vos construís guión puede ser un conflicto interno y el viaje puede ser interno. El viaje es interno, pero el desplazamiento, eso es otra cosa que agrega otro, que el desplazamiento físico o mental es indispensable. Bien, sin desplazamiento no hay por eso trama, no es solo físico, sino que hay diferentes desplazamientos. Cuando uno llega. El viaje imaginario. Exacto. O sea, es un flashback, por ejemplo, te refieres a la persona. No, o sea, de repente algo funcionaba y en tu cabeza decís, no, esto no va más. Entonces, vos viajaste, pero no te trasladaste física. O sea, que el traslado no solo tiene que ser un traslado literal, sino que es un traslado, la trama se construye cuando el conflicto te mueve, puede ser interno, puede ser mixto o puede ser externo. Entonces, son los tres tipos de conflicto que más manejamos, digamos. Después empiezan a combinarse. Pues yo pensaba dentro de una habitación y todo lo que se mueve adentro de una habitación y no te trasladaste. Los manuales los libros de viaje que publicaban, había una editorial específica, había muchas, ¿no? Pero había una que se dedicaba solo a eso, de los ingleses del siglo XIX, que eran manuales para viajeros y lectores en casa. Para se decían las dos cosas. Viajar mentalmente. Entonces era para que viaja, el que lo usa como guía para viajar, como si fuera la guía Michelin que fue después, y para el que no viaja, pero viaja leyendo. Bueno, un poco retomando eso que vos decías de también estos productos como dispositivos también, ¿no? De hacer turismo y mirar el paisaje, ¿no? De que viajas. Ahora está re o sea, mi sobrina quiso ir al barrio chino porque hay una serie coreana de entender K-pop está. O sea, la estrategia del K-pop, cuando la cuentan, es música pegadiza con coreografías claras, como la clásica banda pero a su vez que tengan palabras en inglés muy replicables dentro de un texto coreano, como la fórmula de la difusión. En pos de un poder imperialista. Y tenés el policial de Netflix, ahora no me acuerdo, el del norte, que ahí el personaje femenino es una de las malas. La madre del tipo. Sí, también puede ser. Ojo, lo están spoileando. Por favor, detengan esto. Bueno, que hable la autora. Es Baraglia, que se ve hace poco. Es Baraglia, que es como si fuera gobernador de y Baraglia que está practicando ser Menem sin menos mal que la vi. No, menos mal que la vi. Es Baraglia que hago igual que Menem en una serie que no es Menem. Sí, a mí. Como, ya Bueno, cerramos. Bueno, orden en la sala. Le damos 5 minutos a Daniela para que pueda cerrar, comentar qué se lleva y cerramos la transmisión. Bueno, gracias. No, les quería agradecer mucho los comentarios, son muy ricos. Aparte, es una charla interdisciplinaria, por lo cual me encanta, porque como son comentarios que vienen todos de diferentes disciplinas y me parece muy enriquecedor. Bueno, algunas preguntas que fueron surgiendo, no sé si puedo contestar todas. Vale, sí, estuvimos mirando como muchos casos de policiales. Empezamos con estos porque nos llamó la atención como las similitudes que había discursivas. Ahora podemos agarrar otros donde ya no hay como tantas similitudes.
igual hay muchos policiales clásicos donde todavía la mujer cumple el rol de una ayudante, eso sigue existiendo al día de hoy, sigue existiendo acá, sigue existiendo también internacionalmente, no es que hay tantos policiales con mujeres, me parece igual muy buena la idea de estudiar también policiales feministas protagonizados por varones. De hecho hay una película, Muerte en Buenos Aires, que cumple justamente con esas características, o sea, es feminista pero tiene un protagonista que es un hombre. Me parece muy interesante la idea de poder sumarle un estudio diacrónico, porque nosotros ahora hicimos solo un estudio sincrónico, pero sí hay que armar como esta breve historia del policial argentino. Hay fuentes con las cuales se puede armar como para demostrar, bueno, en qué momento irrumpió esta mujer policía femenina. Bueno, en Estados Unidos irrumpió en los 70, bueno, en qué año aparece acá. Te diría que por ahora veo que es bastante reciente este fenómeno, pero hay que investigarlo más. Después me parecieron muy interesantes los comentarios sobre el rol del espacio urbano, sobre el rol de la indumentaria. Con respecto social, lo que me decías de arquetipos y estereotipos, yo trabajo más con estereotipos porque es parte más del marco teórico de análisis del discurso, ¿sí? Por eso no trabajé tanto con arquetipos, pero es una vía que también se puede trabajar, pero no es o una cosa o la otra. Me parece que se pueden trabajar las dos cosas. Digo porque está en debate el tema y habría que explicarlo. Habrá que explicarlo. Claro, exactamente. Lo que pasa es que los arquetipos son como Jung y compañía. Más, claro, no son tan históricos. Y los estereotipos son muy históricos. Sí. Entonces, como mi premisa es estudiar cambios y estudiar transformaciones, a mí me sirven más los estereotipos. Trabaja estereotipos. Claro, pero si no, estudiaríamos también. Era una pregunta, pero que no era pertinente. Claro, y lo del policial en la literatura es muy importante en los antecedentes, porque la literatura sobre policial empieza analizando literatura, no cine. Entonces, eso sí se pudiera hacer un trabajo más amplio, también se puede agregar, eso está relevado y existe, pero bueno, el tiempo obligó a comprimir mucho todo. Pero bueno, muchas gracias.